Hay mujeres que gimen. Y hay mujeres que se aguantan el placer en silencio. Pero cuando las tocas de la forma correcta, con calma, con intención, sin apuro, no importa cuánto se contengan, terminan gimiendo igual. Porque el cuerpo reacciona solo. Los nervios despiertan. La piel se estremece. Y de pronto, ella ya no puede ocultarlo. No estás siendo brusco. No estás usando fuerza. Estás usando algo mucho más letal. Una técnica invisible. Una forma de tocar que le habla directo al sistema nervioso. Y eso, cuando lo haces bien, la transforma. Hoy vas a aprender cómo tocarla para que se le escape ese gemido. Para que se le tensen las piernas. Para que te mire con los ojos entrecerrados. Y te diga, sin decirlo: hazme lo que quieras. Pero cuidado. Porque si dominas esto, ella no va a querer a ningún otro. Porque nadie la va a hacer gemir. Como tú. Muchos hombres creen que tocar bien a una mujer significa ir directo a las zonas obvias. Pechos. Caderas. Entre las piernas. Lo hacen con desesperación. Como si estuvieran siguiendo un mapa mal dibujado. Creyendo que la excitación viene solo de ahí. Y por eso, fallan. Porque no entienden que el verdadero deseo, el que hace que una mujer gima sin control, no nace donde todos tocan. Nace donde nadie piensa tocar. Es en el cuello. En la espalda baja. En la parte interna del brazo. En los muslos, cerca, pero no directamente. En esos lugares donde los nervios están despiertos. Pero nadie los estimula. El primer error que la mayoría comete es tocar con ansiedad. Con movimientos bruscos. Con manos temblorosas o demasiado apresuradas. Creen que mientras más rápido, más placer. Que mientras más fuerte, más impacto. Pero el cuerpo femenino no funciona así. El cuerpo femenino reacciona al ritmo. A la intención. A la delicadeza que esconde fuego. Al toque que parece suave. Pero lleva una carga eléctrica detrás. Y aquí está la clave. Ella puede tolerar un hombre que no diga mucho. Puede soportar un tipo que no sepa besar tan bien. Pero un hombre que no sabe tocar, ese, lo olvida. Porque tocar mal no solo no excita. Desconecta. Rompe la magia. La enfría. La hace pensar otra vez lo mismo. Pero cuando tocas bien, cuando tu mano se mueve como si supiera lo que hace, cuando tu piel le transmite calma, y al mismo tiempo deseo contenido, ella gime sin querer. Y eso se le queda grabado. Ahora, ¿cómo evitas ese error fatal? Primero, calma absoluta. No importa cuánto la desees. Tu mano tiene que moverse como si ya supiera que todo le pertenece. Como si estuviera saboreando cada segundo. Como si no hubiera apuro. Porque el placer no es algo que se corre. Es algo que se construye. Segundo, presión mínima. No acaricies como si estuvieras frotando. Ni como si estuvieras masajeando. Solo usa las yemas de tus dedos. No toda la mano. Apenas rozando. Como si tu intención fuera despertarla. No invadirla. Tercero, mirada. Cuando la toques, no mires tu mano. Mírala a ella. A sus ojos. A su boca. A cómo cambia su respiración. Ella va a intentar ocultarlo. Va a contener ese gemido. Pero si estás atento, vas a notar cómo su cuerpo ya se rindió. Y ahí es cuando la subes al siguiente nivel. No necesitas avanzar más. No necesitas desnudarla. Solo sigues tocando lentamente. Con ese dominio en los dedos. Como si cada caricia fuera un mensaje. Porque eso es lo que estás haciendo. Estás hablando con su cuerpo. Estás diciéndole: esto no es solo tacto. Esto es control. Y cuando lo entienda, aunque no lo diga, va a gemir. Va a soltar ese sonido suave. Involuntario. Contenido. Que no puede controlar. Y tú vas a saber que ahí ya no hay vuelta atrás. Ese primer gemido. El que escapa. El que no se planea. Es la señal. Es su cuerpo diciéndote que lo estás haciendo como nadie. Y lo mejor es que lo lograste sin tocar donde todos tocan.
sin acelerar, sin hablar sucio, solo con la punta de tus dedos, y la intención de quien domina sin apuro. Ahí empieza la diferencia. Ahí empieza el vicio. Ahí es cuando ella sabe que no puede olvidarte. Porque mientras otros tocan con torpeza, tú la hiciste gemir. Con un solo dedo. Una mujer no se excita por accidente. Su cuerpo no se activa por un golpe de suerte. Lo que pasa cuando empieza a gemir. Cuando su respiración cambia. Cuando su piel se vuelve más sensible. Es el resultado de una ruta. Una secuencia. Un orden preciso. No basta con saber dónde tocar. Hay que saber cuándo, cómo y en qué ritmo. Y esa es la diferencia entre provocar un roce agradable y desatar gemidos que se escapan antes de que se dé cuenta. Esta es la ruta que muy pocos conocen. Una ruta que empieza lejos del centro, pero que prepara su cuerpo como si fuera una sinfonía. Cada parte despierta a su ritmo. Y cuando llegas al clímax de la secuencia, ella ya no puede más. Ya está en ese punto en el que cualquier roce se convierte en electricidad pura. Todo comienza en el cuello. Pero no hablo de besarlo de inmediato. Empieza con los dedos. Con la yema del índice. Pasa por la zona lateral del cuello. Delicadamente. Como si marcaras un camino invisible. El cuello tiene terminaciones nerviosas tan sensibles que cualquier estímulo sutil ahí le manda una señal directa al cerebro. Esto se está poniendo serio. Desde ahí, desciendes a la clavícula. No la toques como si quisieras agarrarla. Solo sigue el contorno del hueso con el dedo. Rozando apenas. Como si tu caricia se deslizara por el borde de un secreto. Después, gira por el brazo interno. Esa zona suave entre el hombro y el codo. ¿Sabías que muy pocos la tocan? Y sin embargo, tiene fibras nerviosas extremadamente receptivas. Tu dedo ahí no solo despierta placer, sino que genera algo más poderoso. Anticipación. Ella no sabe a dónde vas. Solo siente que cada toque abre un canal nuevo en su cuerpo. Llega ahora a la muñeca. Tómala, pero no como quien aprieta. Sujétala con seguridad, pero sin presión. Y con tu pulgar. Gira en círculos muy lentos sobre el dorso de su mano. Ese movimiento conecta su respiración con tus dedos. La pone en tu ritmo. En tu tempo. Ahora el momento crucial. La espalda baja. Desliza tu mano lentamente desde su cintura hasta la parte más baja de su espalda. Pero no te detengas ahí. Cuando llegues al punto más bajo, apoya la yema de los dedos. Presiona apenas. Y luego suelta. Es como una promesa no cumplida. Como decirle con tu tacto. Podría hacerlo, pero no todavía. Y aquí viene uno de los puntos más letales. Los muslos, por dentro. No vayas directo entre sus piernas. Empieza más arriba, casi en la cadera. Y ve bajando lentamente. Hasta unos centímetros antes del centro. Lo importante no es tocar donde todos lo hacen. Lo importante es acercarte con tanta intención que su cuerpo no pueda ignorarte. Es el casi lo que la destruye. Porque cuando el placer es inminente pero no llega, su cuerpo entra en estado de alerta. Se tensa. Se activa. Se moja. Y ahí, justo ahí, vuelves a subir. Repites la ruta. Pero esta vez más lento. Más suave. Más preciso. Y la magia ocurre. Su respiración se vuelve entrecortada. Su cuerpo se arquea apenas. Su piel se eriza. Y ese primer gemido. Ese que salió sin permiso en la primera sección. Ahora se vuelve constante. Corto. Repetido. Incontrolable. Ya no lo puede evitar. Porque tú le diste una ruta. Un camino que su cuerpo entendió mejor que sus palabras. Y lo más impactante es que todavía no la has tocado donde todos corren a tocar. Ahí es cuando sabe que algo diferente está pasando. Porque no es una estimulación cualquiera. Es una coreografía. Una danza sensorial. Y tú la estás dirigiendo sin que ella se dé cuenta. Esta ruta es tu arma secreta. Y lo mejor es que puedes modificarla. Adaptarla a cada mujer. A cada ambiente.
A cada momento. Pero siempre manteniendo el principio. No se trata de tocar para excitar. Se trata de tocar para despertar. De tocar para activar esa zona dormida. Que nadie supo cómo encender. Y cuando lo haces bien, ella lo siente todo. Gime, se rinde, se entrega. Y lo hace porque tú creaste el mapa. Y la llevaste por él con los ojos cerrados. Una vez que su cuerpo ya está despierto, una vez que seguiste esa ruta con calma, que hiciste que su piel se activara, que su respiración cambiara, ya no estás en fase de entrada. Ahora estás en dominio. Y es aquí donde muchos hombres vuelven a arruinarlo. Se emocionan. Se lanzan. Cambian el ritmo. Pasan de la sensualidad a la desesperación. Y ella, que estaba a punto de entregarse por completo, vuelve a cerrar su cuerpo. Se apaga. Y todo lo que lograste, se va al carajo. El secreto, cuando ya la tienes temblando, no es acelerar. Es aumentar la intensidad manteniendo el mismo control. Es como una olla de presión. No necesitas girar la perilla de golpe. Solo subir el fuego de a pocos. Mantener la tapa sellada. Y dejar que todo adentro explote por sí solo. Aquí es donde tu toque cambia. Ya no es un roce casual. Ahora hay un poco más de presión. Pero aún sin perder el ritmo. Por ejemplo, en vez de solo rozar la parte interna de su muslo, ahora colocas tu mano ahí y la dejas. No la mueves. No frotas. Solo ejerces una ligera presión constante. Y mientras lo haces, tu otra mano sigue acariciando zonas secundarias. Su cuello, su espalda, su vientre. Eso genera un doble estímulo. Uno que invade. Y otro que relaja. Y ese contraste. Esa mezcla entre contacto firme y caricia suave. La lleva a un estado mental donde se rinde. Porque ya no hay lógica. Ya no hay pensamiento. Solo hay sensaciones cruzadas que se multiplican dentro de ella. Ahora empiezas a hacer uso de algo que pocos dominan. La pausa intensa. Tocas. Aumentas la presión. Y de pronto, paras. La sueltas. Te detienes. Ella, que estaba por explotar, siente ese vacío como si le quitaras el aire. Y justo cuando su cuerpo se pregunta ¿por qué paró? ¿Tú vuelves? Pero esta vez en otra zona. Otro estímulo. Otro punto. Esa dinámica la confunde emocionalmente. Porque no puede seguirte. No sabe qué viene. Y lo inesperado la domina más que cualquier otra cosa. Este es el momento en que puedes empezar a añadir lenguaje táctil sucio. No con palabras. Con tus gestos. Te acercas a su oído. Pero no hablas. Respiras. Dejas que sienta tu aliento. Y mientras lo haces, tu mano sube por su muslo. Despacio. Con intención. Sin llegar aún al centro. La haces sentir que estás a punto, pero no lo haces. Y eso, ese casi. Ese no todavía. La hace gemir más que el contacto directo. Porque el cuerpo, cuando anticipa placer, activa los mismos centros neuronales que cuando lo recibe. Pero en mayor volumen. Porque hay deseo acumulado. Porque hay expectativa. Porque hay hambre. Y tú eres quien decide cuándo darle de comer. En esta fase, su cuerpo ya no te pertenece parcialmente. Es tuyo por completo. Ella no lo va a decir. No va a admitirlo. Pero sus gemidos, su respiración, su forma de mirarte, lo dicen todo. Y cuando empiezas a jugar con el ritmo, subir, bajar, detenerte, retomar, le estás enseñando algo que no muchas han vivido. Cómo se siente ser tocada por alguien que no busca placer, sino control. Y eso la destruye. Porque ya no es solo sentir rico. Es sentir que estás dentro de su cuerpo. Pero también de su mente. Y ahí, amigo, nadie más llega. Cuando ella gime en este punto, ya no lo hace por estímulo físico. Lo hace por rendición emocional. Porque ya no puede más. Porque tu calma la quebró. Porque tu tacto le cambió el ritmo interno. Y si sabes manejar esa intensidad sin perder control, sin mostrar ansiedad,
sin romper el momento con prisa. Ella va a terminar pidiéndote cosas. Sin necesidad de abrir la boca. Vas a leerlo en su espalda arqueada. En su gemido entrecortado. En sus piernas que buscan apretarte. En su forma de morderse el labio. Mientras intenta no gritar. Y todo eso, porque la tocaste con intención. Y no con urgencia. Llegaste al punto donde los gemidos ya no son aislados. Donde no son un suspiro accidental. Ya no son leves, tímidos o contenidos. Ahora son constantes. Se entrecortan. Vienen desde lo más profundo de su pecho. Como si algo estuviera saliendo de adentro de ella. Algo que nunca había sentido así. Y tú, aún no la has penetrado. Aún no la has empujado contra la cama. Ni siquiera has tocado directamente lo que muchos tocan primero. Pero ella ya está ahí. Temblando. Gimiendo. Pidiendo con el cuerpo lo que su boca no puede decir. Ahora estás en un terreno donde el placer se multiplica sin contacto directo. Y si sabes manejar esta fase, vas a convertirte en el hombre al que su cuerpo no puede resistirse. Aquí, amigo, hay un principio que tienes que entender. Los gemidos no se provocan solo contacto, se provocan con anticipación emocional acumulada. Mientras más acumulación, más intensidad. Mientras más controlas el ritmo, más su cuerpo implora soltar. Y cuando suelta, no hay vuelta atrás. En este punto, ya no estás jugando. Ahora estás construyendo una experiencia que va a marcarla. Una que, aunque pase el tiempo, aunque esté con otro, su cuerpo va a seguir recordando. ¿Cómo lo haces? Primero, identificando su punto exacto de sensibilidad. Y no me refiero solo al físico, sino a esa zona donde, cuando la tocas, ella deja de pensar. Ese punto donde el gemido cambia. Se vuelve más grave, más visceral. Como si cada caricia abriera un nuevo nivel de deseo. Puede ser su cuello, su vientre, la parte baja de su espalda, su cadera. Pero tú, si la estás escuchando de verdad, vas a notar que hay un lugar donde gime diferente. Ahí es donde tienes que quedarte. No para repetir el movimiento mecánicamente, sino para jugar con el fuego. Acaricia. Presiona. Suelta. Vuelve. Detente. Respira. Acércate con la boca, pero no la beses. Deja que su cuerpo se vuelva loco. Ella empezará a moverse más. A buscarte. A empujar su cuerpo contra tu mano. Y eso es una confesión silenciosa. Te está diciendo, hazlo. Tómame. Ya no aguanto. Y tú no te apuras. Solo sostienes el ritmo. Porque aquí es donde el verdadero alfa se separa del resto. No porque toque más fuerte, sino porque sabe que el verdadero clímax no se da en un grito, sino en el momento en que ella se abandona. Y eso ocurre cuando sus gemidos cambian de frecuencia. Se vuelven más frecuentes, más rotos, más desordenados, como si ella ya no supiera cómo controlarlos. Sus piernas se tensan, sus dedos se clavan en ti, su cuerpo tiembla en oleadas. Y tú sigues, sin prisa, como si cada movimiento fuera parte de una ceremonia. Ahora, en esta fase, puedes integrar microfrases al oído. No para excitarla con vulgaridades, sino para reforzar la entrega. Por ejemplo, tu cuerpo me lo está rogando. Mira cómo gimes por solo esto. Todavía no he empezado y ya no puedes más. Estas frases, cuando se dicen en voz baja, con tono grave y pausado, no excitan con el contenido, sino con el momento. Ella gime más, porque no puede escapar de la tensión, porque su cuerpo ya está en un bucle de placer, porque tú te metiste en su sistema nervioso, y lo estás manipulando con los dedos, la boca y la respiración. Aquí puedes incluso fingir que vas a terminar. Alejarte. Lentamente. Observar su reacción. Ella te va a mirar. Va a morderse el labio. Va a mover la cadera. Va a agarrarte para que no pares. Y eso, ese instante donde ella rompe el silencio para suplicarte, es cuando sabes que ya no hay vuelta atrás.
La hiciste gemir con control. Le enseñaste que no se trata de apurarse, ni de tocar sin pensar. Le mostraste que con calma, con intención, puedes convertir su cuerpo en un volcán. Y cuando eso pasa, ella lo asocia contigo. No con lo que hiciste, sino con lo que le hiciste sentir. Y eso, no lo va a poder borrar. La mayoría de hombres se enfoca en provocar un gemido. 1. Como si eso fuera el objetivo final. Como si escucharla soltar un sonido bastara para sentir que ganaron. Pero lo que no entienden es que un solo gemido no significa nada. Si no está anclado a una experiencia que deje marca. Porque ella puede gemir con cualquiera. Por inercia. Por reflejo. Por reacción a un estímulo físico. Pero si ese gemido no se convierte en una conexión emocional y sensorial, se olvida, se borra, se pierde. La clave está en transformar el placer físico en un estímulo que la una a ti emocionalmente. No porque le hablaste bonito, no porque tuviste una charla profunda, sino porque su cuerpo asoció tu presencia con un placer tan intenso que ahora no puede pensar en ti sin mojarse. Y eso se logra de una forma muy específica. Primero, debes entender esto. Cada gemido tiene una emoción detrás. No todos significan lo mismo. Hay gemidos que son liberación. Otros son resistencia. Otros son entrega. Y hay algunos que son deseo puro. Descontrolado. Bruto. Como si su cuerpo se rebelara contra su mente. Tú tienes que aprender a leerlos. A sentir en cuál momento su sonido cambió. En qué instante se quebró. Se rompió. Y se entregó. Cuando identifiques ese punto exacto, no avances. Quédate ahí. Repítelo. Sostén ese momento. Hazle entender, sin palabras, que tú sabes lo que le acabas de provocar. Y justo ahí, cuando su cuerpo está vibrando, cuando su mente está desenfocada, cuando sus ojos se entrecierran y su boca se entreabre, es cuando introduces el ancla. ¿Cómo? Con un gesto. Un susurro. Una palabra que solo usarás ahí. Un roce en una parte del cuerpo que no sea sexual. Como su muñeca, su cuello, su oreja. Algo que su cerebro registre como único, íntimo, diferente. Por ejemplo, mientras gime. Acércate y dile al oído, muy suave. Este sonido, solo tú lo haces conmigo. O tócale la nuca lentamente. Como si sellaras el momento. Y no digas nada. Solo mírala. Sostén la mirada. Hazle saber, sin hablar, que lo que está sintiendo ya no le pertenece solo a ella. Te pertenece a ti también. Eso crea un anclaje neurosensorial. Cada vez que vuelva a tocarse. Cada vez que se excite. Cada vez que alguien más intente provocarla. Esa sensación va a volver. Y su cuerpo va a buscar tu estímulo. Tu ritmo. Tu toque. Tu energía. Incluso si está con otro. Incluso si no te ve más. Incluso si quiere olvidarte. Porque ese gemido. El que salió cuando tú la tenías en tu ritmo. Cuando tú controlabas todo. Ya quedó grabado con tu nombre. Eso es lo que las vuelve adictas. No el físico. No el sexo bruto. No la cantidad de veces. Es ese momento específico. Donde su cuerpo se abrió. Su mente se apagó. Y tú la leíste como si siempre hubieras sabido cómo hacerlo. Y después de eso, ya no es lo mismo. Ella no lo va a admitir. No lo va a publicar. Pero se va a quedar con eso. Con la sensación de que hubo una vez en la que gemía como nunca. Y no entendía por qué. Y tú estabas ahí. Tranquilo. Seguro. Sosteniendo su placer como si fuera tuyo. Sin pedirlo. Sin explicarlo. Solo haciéndolo inevitable. Esa es la diferencia entre un momento rico y una experiencia inolvidable. Esa es la diferencia entre ser uno más o ser el único que su cuerpo no puede olvidar. Muchos hombres logran llegar al punto máximo. La hacen gemir. Tiembla. Se arquea. Lo da todo. Y justo después de ese momento, la cagan. Se desinflan. Se relajan de más. Se ponen torpes.
Empiezan a hablar como si nada. Pierden presencia. Y lo que era una experiencia inolvidable, se convierte en una escena más. Sin peso. Sin impacto real. Porque no entendieron esto. El verdadero poder está en lo que haces después de que ella gime. Cuando su cuerpo acaba de soltar. Cuando está vulnerable. Expuesta. Con los sentidos abiertos. Su mente queda en blanco por unos segundos. Y en ese espacio, es donde tú puedes dejar tu marca más profunda. Lo primero que debes evitar es actuar como si ya terminaste. Como si el objetivo fuera hacerla gemir y listo. No. Ese fue el portal. Ahora entras. Ella acaba de experimentar algo intenso. Está caliente. Pero también emocionalmente abierta. Está en una mezcla de placer, confusión, necesidad. Y si tú sabes manejar ese momento, la vas a anclar a ti de una forma que ningún otro podrá igualar. ¿Qué debes hacer exactamente? Primero, silencio. No hables de inmediato. No la llenes de frases tipo, ¿te gustó? Eso estuvo bueno. O peor aún, te pongas a bromear. Deja que el silencio haga su trabajo. Solo mírala. Obsérvala. Con una leve sonrisa. Pero con calma. Ese silencio no es indiferencia. Es dominio. Es control emocional. Y su cuerpo lo va a interpretar así. Este hombre no solo me hizo sentir. Sabe sostener lo que provocó. Segundo, contacto sutil. No la sueltes de golpe. No te alejes. Toca su cabello. Recorre su espalda. Desliza tu mano por su cintura. Pero sin buscar más. Sin invadir. Eso le dice. Todavía estoy aquí. Y no necesito avanzar. Estoy disfrutando de tu energía abierta. Y eso, la vuelve a activar desde un lugar mucho más emocional. Tercero, respira con ella. Sí, literalmente. Empareja tu respiración a la suya. No de forma exagerada. Solo acompáñala. Haz que su cuerpo sienta que estás en su mismo ritmo. Pero sin perder el liderazgo. Esto genera una conexión profunda. Casi primitiva. Como si sus cuerpos se entendieran sin hablar. Y en ese ritmo compartido, ella se relaja aún más. Siente que puede confiar. Que puede quedarse ahí. Que no fuiste solo placer. Eres presencia. Ahora viene el momento más importante. La mirada. Después de unos segundos de silencio. Cuando ella te mire, mantén la mirada. No sonrías como quien busca aprobación. No digas algo para romper el momento. Solo mantente firme. Y si vas a decir algo, que sea simple, pero cargado. ¿Cómo? Me encanta cómo gimes cuando te entregas de verdad. Oh, podría pasarme horas solo provocando eso en ti. Palabras simples. Pero con intención. Con el tono de alguien que no solo disfrutó. Dominó. Y ahí es donde ocurre el anclaje emocional más fuerte. No en el gemido. Sino en cómo la hiciste sentir después del gemido. Porque ella va a comparar. Va a pensar. Nadie me miró así. Nadie supo manejarme después. Nadie me mantuvo así de conectada cuando ya había terminado. Y eso crea una sensación que va más allá del sexo. Te convierte en su espacio seguro. Pero no uno tierno ni débil. Uno firme. Presente. Misterioso. El tipo de espacio que provoca. Y luego sostiene. Y por eso va a querer más. Por eso va a volver a buscarte. Por eso va a escribirte sin razón. Porque su cuerpo quedó marcado. Sí. Pero su mente también. Y ese combo es lo que crea adicción emocional. Hay algo que muy pocos hombres logran. Hacer que una mujer lo sienta, incluso cuando ya no están presentes. No hablo de que te extrañe emocionalmente. No hablo de que piense en ti con nostalgia. Hablo de que esté sola. Tocándose. Recordando cada segundo contigo. Y que su cuerpo reaccione como si todavía tuvieras tus manos sobre ella. Eso es un eco corporal. Una memoria física que no se borra. Y cuando consigues eso, te conviertes en una adicción sin cura. El secreto no está solo en cómo la tocas.
sino en cómo haces que su cuerpo se acostumbre a la forma en que tú la haces sentir. Y para eso, tienes que crear patrones. Pequeños rituales. Estímulos únicos que solo ella viva contigo. Cada vez que hagas que gima, hazlo con una firma personal. Un gesto que repitas. Una frase que digas solo tú. Una forma específica de mirarla. Un ritmo único. Porque el cuerpo humano asocia placer con repetición. Y si tú creas un código táctil exclusivo, uno que nadie más use, uno que solo tú repitas, su cuerpo empezará a prepararse para gemir desde el momento en que vuelvas a tocarla. Pero aquí viene lo más salvaje. Si lo haces lo suficientemente bien, ella va a reaccionar, incluso con el recuerdo. Puede estar en la ducha y recordar cómo la tocaste el cuello, y su cuerpo se tensa. Puede estar acostada sola y pensar en cómo tu aliento le rozaba la oreja, y sus pezones se endurecen. Puede estar con otro, y por dentro, compararte, buscar esa sensación, y no encontrarla. Porque tú no fuiste solo placer. Fuiste precisión. Fuiste una experiencia completa. Fuiste ese toque que entró sin permiso y se quedó grabado. Y ahí es donde ganas. Porque tú no necesitas estar presente todo el tiempo. No necesitas repetir la escena para provocarla. Ya la condicionaste. Como un hechizo. Como una droga. Y aunque intente olvidarte, aunque luche con sus pensamientos, su cuerpo te traiciona. Eso, amigo, es control total. Y lo más poderoso de todo, es que lo lograste sin ser un bruto. Sin forzar. Sin gritar. Sin rogar. Solo la tocaste como nadie. La llevaste por un camino que nadie más conoce. La hiciste gemir desde el alma. Y después, la sostuviste con presencia. Ahora tú eres el referente. El estándar. El recuerdo al que va a volver. Cuando quiera sentir otra vez. Lo que nadie más le provoca. Y todo empezó con una intención. Y una forma de tocarla. Que no pudo ignorar. Cualquier hombre puede excitar. Cualquiera puede tocar. Cualquiera puede hacer que gima una vez. Pero muy pocos logran que ella se rinda sin palabras. Que su cuerpo se convierta en una sinfonía de gemidos. Controlada por un solo toque. Y que esos sonidos se queden flotando en su mente. Mucho después de que tú te hayas ido. Si sabes tocarla así, con intención, con precisión, con dominio emocional y físico, no serás uno más. Serás el único que la marcó sin dejar huellas. Así que no busques ser fuerte, ni rápido, ni ruidoso. Busca ser inolvidable. Y si quieres más técnicas reales, más control mental, más formas de volverla adicta sin decir una sola palabra, suscríbete. Porque esto apenas empieza.